y me da un fuerte amén cuando lo tenga. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dejemos hasta ahí la lectura y vamos a orar en esta tarde para que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable en esta tarde? Cierre sus ojos y pidámosle entonces a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la vida, por la salud, porque estamos aquí, Señor, en este lugar. Padre amado, con corazones agradecidos y sinceros estamos aquí, Señor. Agradecidos porque tu gracia nos ha alcanzado y tu favor nos ha atrapado, Dios. Gracias por tantas misericordias. Ahora, Dios, traemos necesidades, problemas, angustias que siempre hay. Te pedimos, Dios, que tú sanes, que tú restaures, que tú hagas milagros y que tú hagas prodigios. Trae sanidad, trae restauración, Señor, a los cuerpos enfermos, según tu misericordia. Padre amado, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que mandes consuelo, te pedimos que mandes liberación, te pedimos, Dios, que mandes sanidad, te pedimos, Dios, que mandes tus ángeles para cuidarnos. También, Señor, te pedimos que mandes tu palabra. Padre amado, somos estudiantes de tu palabra, que podamos entenderla, que podamos digerirla, que podamos discernirla. Espíritu Santo, este es tu momento y este es tu espacio. Enséñanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, ponerse cómodos. La carta del apóstol Pablo a los Corintios es una carta que va a tratar temas y conflictos que habían en la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad portuaria y cosmopolita. Significa que la ciudad de Corinto, al ser una ciudad portuaria y cosmopolita, tenía muchas culturas, idiomas y era un punto neurálgico del negocio. Es por ello que en Corinto, ahí había mucho comercio, había mucho negocio. Y usted sabe que cuando hay negocio y hay comercio, por lo general, nosotros como seres humanos, a medida que tenemos más dinero o a medida que estamos más ocupados en los negocios o en los comercios, somos más indiferentes a la palabra de Dios. Somos más indiferentes a los asuntos divinos. No quiero decir con esto que no se pueda tener recursos, sino que a medida que los negocios crecen, es muy difícil poder lograr conciliar y tener mayor comunión con Dios. En Corinto, entonces, siendo una ciudad portuaria, había mucho comercio y había mucho negocio. A tal grado que habían hermanos de clase alta y hermanos de clase baja. Hermanos que tenían mucho poder adquisitivo y hermanos que tenían menos poder adquisitivo. Todos estos detalles los va a trabajar Pablo en esta carta para ir resolviendo. También en Corinto había una cultura pagana, una cultura donde se adoraba a una diosa. Esta diosa se dice que tenía un templo con alrededor de hasta 1000 prostitutas. Es decir, Corinto era un lugar pagano, era un lugar cosmopolitan y era un lugar de muchas tendencias. Esta era, para que usted y yo lo podamos contextualizar,
hoy en día, era Las Vegas del momento. Eras donde todos querían llegar, eran donde todos querían estar, era donde todos querían tomarse la fotografía. Y es así como esta ciudad, en medio de una ciudad tan pagana, en medio de una corrupción moral tan fuerte, en medio de toda esta oscuridad, a pesar de todas estas culturas, ahí había una iglesia que estaba adorando al Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Y es por eso que Pablo entonces en esta carta va a escribirle a sus hermanos allá en Corinto. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 18. Usted recordará que cuando el apóstol Pablo llega, se está alrededor de 16 meses en Corinto, donde se pone y se dedica a hacer tiendas de campaña. Es así como ahora el apóstol Pablo les está escribiendo a ellos para ir resolviendo primero problemas morales, primero problemas doctrinales, y va resolviendo problemas del culto a Dios, y va resolviendo problemas de pecado, de inmoralidad, y sucesivamente. Y es así como llegamos al segundo capítulo que hemos recién leído, en donde el apóstol Pablo en los versículos anteriores les está hablando y les está diciendo a los de Corinto: a ustedes yo no les he llegado con sabiduría, con palabras elocuentes y con palabras rimbombantes. En Corinto se acostumbraba que la cultura griega era una cultura de disertaciones y discursos. Es decir, quien hablaba más bonito, es decir, quien llegaba con el mejor discurso, es decir, el que llegaba con las mejores palabras, era el que se llegaba a los aplausos y era el que lograba las atenciones de los públicos. Cuando Pablo llega y escribe en Segunda de Corintios, en Primera de Corintios, en su capítulo 2, en los versículos anteriores, les dice: yo no les vine a hablar a ustedes con las palabras que ustedes querían escuchar. Yo no les vine a hablar a ustedes con palabras y frases muy bonitas. Yo les vine a hablar a ustedes un lenguaje sencillo, pero la palabra de Dios en el puro Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios a eso? Y cuando Pablo les está tratando de transmitir cómo él los abordó a ellos, entonces luego a esto vienen los versículos que hemos leído. Y entonces ahí él les trata de decir de que él no les llegó con discursos elocuentes que van al racionamiento y a la gnosis. Gnosis significa conocimiento. Y es ahí donde ellos estaban acostumbrados a disertar, a ver quién conocía más y a ver quién tenía mayores conocimientos. Y entonces Pablo les dice: yo no les he llegado a ustedes con conocimientos humanos. Yo les he llegado a ustedes con palabras sencillas, les he llegado con palabras claras y precisas, pero les he llegado a hablar el evangelio sencillo y claro. Y les he hablado de un Cristo crucificado. Y era difícil escuchar de un Cristo crucificado en medio de una cultura pagana. Era difícil predicar de un Cristo crucificado en medio de personas que querían que sus oídos fueran endulzados por los oradores griegos. Era muy difícil predicar a un verdadero Cristo cuando aquellas personas lo que querían era que les endulzaran los oídos, que les dijeran conocimientos humanos, que les llevaran historias y fábulas al conocimiento y a la gnosis. Habiendo dicho esto, Pablo les dice entonces: así los abordé yo a ustedes. Y ahora, seguido a esto, les dice: les hablé en el espíritu, no en la gnosis y en el conocimiento, ni en el discurso de palabras elocuentes, sino que ahora les hablé así en lo espiritual. Ahora les explica por qué los que quieren escuchar discursos de conocimiento no pueden entender, y por qué los otros sí pueden entender. Y es así donde describimos y entramos a los versículos que acabamos de leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén? Y aquí es donde vamos a hablar esta noche bajo el título Tres tipos de seres humanos. En estos dos versículos que acabamos de leer va Pablo a describir tres tipos de seres humanos. El título de esta noche es Tres tipos de seres humanos. Y lo que vamos a aprender en esta noche van a ser tres puntos básicos, sencillos y claros. Primero, ¿cuáles son estos tres tipos de seres humanos que el apóstol Pablo nos va a describir? Segundo, ¿cómo identificarme en cuál de estos tres tipos estoy yo? Y número tres, ¿cómo puedo salir de dejar de ser un tipo de estas personas? Iniciemos entonces. Tres tipos de seres humanos, tres tipos de hombres. Y usted dirá, hermano, de toda la raza humana solo hay tres tipos. Pues bueno, aprendamos. Número uno, está el hombre natural. Número dos, está el hombre espiritual. Y número tres, está el cristiano carnal. Iniciemos y hablemos entonces del primero. ¿Quién es el hombre natural? Pues bueno, Pablo dice entonces, porque el hombre que dice ahí, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quedémonos hasta ahí. Y entonces, ¿quién es el hombre natural? Pues bueno, el hombre natural es la persona no regenerada. El hombre natural es el no creyente. El hombre natural es el que nunca ha confesado sus pecados delante de Dios. El hombre natural es el necio, que dice uno de los proverbios: aunque majes al necio con un mortero, nunca saldrá de su necedad. El hombre natural es esa persona que no le ha entregado su vida a Cristo. El hombre natural es el que vive sin Dios. El hombre natural es el que vive en rebelión contra Dios. El hombre natural es el hombre que está inmerso en el pecado. Sigamos aprendiendo del hombre natural. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo con él. Es un no regenerado y no tiene el acompañamiento del Espíritu Santo en su vida. Es decir, es un ser humano de los tres que vive en esta tierra, que nace, que crece y se muere sin Dios. Es esa persona que nació en el pecado, fue concebido en el pecado, practicó el pecado en su vida y termina practicando el pecado hasta los últimos días de su vida. Es esa persona que fue ebria todo el tiempo y llega una persona, un hermano cristiano, y le dice: en sus últimos días en el hospital, confiese a Cristo, pídale perdón y arrepiéntase de todos sus pecados. Pero esa persona dice: tráiganme otro tapi, por favor, antes de morir.
¿Ya ha escuchado usted personas que han muerto así? Y uno lo ve y uno dice, ay papá, lo que te espera. El hombre natural es no regenerado. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo. Y el hombre natural, número 3, es gobernado por sus instintos naturales. El hombre natural entonces es de la siguiente manera. Usted y yo tenemos que saber qué es lo que nos diferencia al ser humano con un animal. Un animal, la diferencia del ser humano con un animal es la siguiente: que el ser humano tiene voluntad propia y el animal es gobernado por sus instintos naturales. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? Entonces la diferencia entre un ser humano y un animalito es que el ser humano, el animalito no puede contenerse. El animalito no puede reinar sobre su voluntad. Quien reina en el animalito es su instinto natural de supervivencia. Y es así como usted ve a un perro que puede morderlo a usted de la nada, porque él está gobernado por sus instintos naturales. Un animalito no tiene voluntad como la tiene un ser humano. Entonces el animalito está gobernado por sus instintos naturales de supervivencia. Si él se ve amenazado, pues él va a atacar. Entonces el hombre natural le pasa las del animalito. Es gobernado por sus instintos naturales. ¿Cuántos estamos despiertos en esta hora? Entonces el hombre natural, todos sus deseos lo gobiernan. Es una persona que vive todo el tiempo deseando, anhelando, soñando y queriendo más aunque lo tenga. Desea una gaseosa, desea 10, desea una cerveza, desea esto, desea 3 mujeres, desea 5, desea 10 y vive todo el tiempo deseando, deseando y deseando. Y nunca puede controlar sus deseos y sus instintos carnales. 4. El hombre natural es gobernado por su racionamiento humano. ¿Qué significa esto? Pues bueno, pues él hace como él cree y como él piensa. Entonces él viene y el hombre natural es adolescente y dice, pues bueno, yo voy a fornicar y voy a tener relaciones sexuales con una mujer. Él lo está haciendo bajo su criterio y bajo su pensamiento. La persona dice, pues bueno, yo me voy a meter alcohol, yo me voy a meter droga, yo me voy a meter lo que sea. Y entonces él empieza a tomar decisiones no en base al criterio de Dios, sino que en base a sus pensamientos y formas de conclusión mental. Entonces es una cosmovisión y es una manera de vivir la vida en tomar decisiones gobernadas por lo que yo creo que es bueno y por lo que yo creo que es malo. Y entonces lo que sucedió en el Génesis fue lo siguiente: el día que tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ese día se va a abrir. Y entonces el hombre quiso tener el discernimiento de qué es bueno y qué es malo para él. El hombre siempre ha querido decidir qué le conviene y qué no le conviene. Es por eso que usted escucha al adolescente decirle, mamá, déjame vivir mi vida. Yo sé que me conviene a mí,
Y la mamá le dice: ay, hijito, si sos un adolescente que todavía te tengo que cambiar los pañales. El adolescente cree que él sabe que es lo mejor para él. Pero el hombre natural es como un adolescente toda la vida, que él cree que es lo mejor para su vida. ¿Cuántos estamos despiertos en esta hora? 5. El hombre natural es dominado, gobernado por Satanás. Quien gobierna al hombre natural no es Dios. Es el príncipe de todas las mentiras. Entonces el hombre natural tiene un amo y tiene un señor. En una ocasión llegaron donde Jesús y le dijeron los fariseos: nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús les dijo lo siguiente: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de vuestro padre harían. Pero vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. El hombre natural tiene un padre y él es un hijo. El hombre natural tiene su rey y él es su esclavo. El hombre natural tiene un reino y tiene un dominio, y es el reino de las tinieblas y Satanás. Y sexto, el hombre natural dice: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice ahí? Locura. Sexto, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. No las entiende. El hombre natural no entiende cómo usted y yo estamos ahorita un jueves adorando a Dios y recibiendo la palabra de Dios. El hombre natural no entiende cómo usted no puede, y le dice a usted, querido hermano, cómo no te podés tomar una cerveza. No lo entiende. Una ocasión yo estaba platicando con una persona y le decía: ¿sabías que en mi casa nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca? Hermano, deje de decir nunca, nunca. Nunca en la vida hemos visto una cerveza metida en la refri. Nunca es nunca. Y cuando yo le contaba a una persona, me decía: no te lo creo. Y es cierto, no lo creen. ¿Por qué? Porque es una persona que natural. En mi casa, gracias a Dios, yo nunca he visto a mis padres pelearse. Y se lo vuelvo a decir, nunca, 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 nunca. No le estoy diciendo que son perfectos. Pero el hombre natural no cree. No lo cree. Usted le dice a la persona: es que yo nunca he robado, es que yo nunca me he metido en esos líos. El hombre natural le dice: ¿cómo es que le vas a decir no a esa persona? El hombre natural dice que las cosas espirituales son una locura. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? No las entiende. Dice: es una locura. Pero ahora entonces contrarrestemos y hablemos del hombre número 2, el número 2 del ser humano, el hombre espiritual. Seguido a esto dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios?
El hombre natural entonces ya queda atrás y entramos al hombre espiritual. Este es el segundo ser humano, el segundo tipo de ser humano, el espiritual. El espiritual número uno es nacido de nuevo. ¿Qué significa nuevo nacimiento? Nuevo nacimiento se lo resumo de la siguiente manera. Llega un hombre sabio conocido en las escrituras donde Jesús, llamado Nicodemo, y le dice: Señor, ¿cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús entonces se rasca la cabeza y en otras palabras le dice: ignorante, ¿no sabes qué es un nuevo nacimiento? Claro, Nicodemo estaba con dificultades, es cierto, porque la pregunta es la siguiente. Muchas veces no logramos entender la pregunta de él, pero lo que él se rasca la cabeza es lo siguiente: ¿cómo una persona que ha fornicado todo el tiempo puede dejar de fornicar? ¿Cómo una persona que se ha metido cigarros durante 20 años puede dejar el vicio? ¿Cómo una persona que ha hablado palabras soeces y malcriadeces todo el tiempo puede dejar de practicar algo que lo ha practicado toda una vida? Entonces la conclusión es la siguiente: ¿cómo alguien que ha matado todo el tiempo puede dejar de matar si está poseído y endemoniado para seguir matando? Entonces la conclusión es la siguiente. Uno dice, la única es que esa persona se muera, y ¿qué dice uno? Y vuelva a nacer. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? Es la única, dice uno. Eso significa nuevo nacimiento. ¿Cuántos estamos despiertos en esta hora? Nuevo nacimiento es la oportunidad del ser humano para hacer su vida una vida nueva, para que su vida sea borrón y cuenta nueva, para que todos los vicios, para que todas las malas costumbres se queden en el olvido y Dios le dé la oportunidad a usted y Dios me dé la oportunidad a mí de tener una vida nueva, una vida sin pasado, una vida sin errores, una vida donde dice: yo agarro todos tus pecados y los aviento al fondo de la mar y nunca más me recordaré de ellos. El nuevo nacimiento es el mejor milagro que Dios puede hacer a un ser humano que necesita arrepentimiento y pedirle a Dios ayuda y perdón de todos sus pecados. Dos, el espiritual, luego de que experimenta el nuevo nacimiento, ahora entra el Espíritu Santo en su vida. Y esto es maravilloso, porque ahora, en comparación con el hombre natural, él ya no está solo. En comparación al hombre natural, él está acompañado. Me voy pues, pero les enviaré a un consolador. Él estará con ustedes, Él los acompañará y Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. El hombre espiritual entonces ahora tiene un reseteo de su vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora tiene el acompañamiento de alguien sobrenatural en su vida, que ora, que intercede, que pega gritos, gemidos indecibles por la vida de ese ser humano que está aquí peleando la guerra en esta tierra. ¿Cuántos se alegran por eso? 3. Piensa de forma espiritual. Y entonces, ahora que ha nacido de nuevo, ahora que resetea su vida, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Hay alguna manera de que usted agarre el odómetro de un vehículo y usted lo resetee a 0? Usted lo puede hacer externamente en el odómetro, pero el motor sigue teniendo el mismo recorrido.
Dios tiene el poder de hacerlo externo, pero también hacerlo interno. Dios nos da la oportunidad a usted y a mí de iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Nos pone el Espíritu Santo, pero no solamente a eso. Ahora te quita la mente sucia que tenías, perversa y llena de pecado y llena de pornografía, y te instala una mente nueva, la mente de Cristo, la mente de Dios en tu vida, en tu mente, en tu gnosis. Y ahora no sos el mismo Patán, no sos el mismo Hayán. Ahora sos un hijo de Dios. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y entonces ahora este hombre empieza a luchar. No es un hombre perfecto, es un hombre luchador. No es una mujer perfecta, es una mujer que se esfuerza, que viene en las trabazones, que viene colgada en los buses y se esfuerza y dice: no importa el tráfico, no importa, yo voy a la iglesia porque quiero escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Y entonces ahora empieza a entender lo que el natural no entiende. Y entonces ahora este nacido de nuevo empieza a tener fe y empieza a pensar de forma espiritual. Y entonces ahora que él empieza a pensar de forma espiritual, viene lo siguiente. Entonces dice que el hombre espiritual empieza a discernir espiritualmente. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Y aquí se pone interesante la cosa. Entonces, él empieza a correr su vida cristiana. Pero ahora él es guiado por el Espíritu Santo. Entonces ahora él tiene algo que a usted se le tiene que quedar grabado en la mente y el corazón: claridad mental y espiritual. Lo vuelvo a repetir: claridad mental y espiritual. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que lleva al ser humano a no tomar decisiones? ¿Por qué una persona está en fornicación y no se casa sabiendo que ofende a Dios? Porque no tiene claridad mental y espiritual. ¿Por qué una persona está dentro de las filas cristianas y no toma decisiones drásticas en su vida de un antes y un después? Porque no tiene claridad mental y espiritual. ¿Por qué una persona no toma decisiones en su vida? Porque esa persona no entiende, lo tiene nublado. Cuando usted no entiende algo, usted llega a algo que se llama la inacción. Y la inacción es la frase común que uno dice: ahí lo vemos después. Cuando usted posterga un tema en su vida, cuando usted está y no se ha casado, y usted dice: yo quiero casarme, pero usted no puede porque usted no ha entendido, porque usted no tiene claridad mental y espiritual. Y entonces el diablo y la mente nos lleva a una confusión mental y espiritual. Y cuando estamos confundidos mentalmente y espiritualmente, no hacemos nada y nos quedamos inertes. Y cuando no entendemos y entramos en la inacción ya es una decisión. Y porque es una decisión incorrecta. Entonces, cuando usted no sabe cómo actuar, es porque usted y yo no tenemos la claridad mental y espiritual. Pero aquí viene el espiritual. El espiritual dice: discierne espiritualmente. Entonces el espiritual empieza a ver, empieza a aclarársele los temas. Y empieza a decir: ay, ¿por qué no había entendido esto? Ay, ¿por qué yo no me congregaba? Y de repente usted empieza a congregarse. Yo no escuchaba la palabra de Dios y de repente usted empieza a sentarse y escuchar la palabra de Dios. Lo que le está pasando a usted es que usted está teniendo discernimiento en el espíritu. Está pudiendo tener claridad mental y espiritual. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? Entonces ahora usted puede tener esa claridad espiritual. Y entonces ahora este discernimiento viene en 3 etapas
en su vida. Usted puede discernir tres cosas. Número uno, lo bueno y lo malo. Número dos, usted puede discernir entre lo eterno y lo pasajero. Número tres, usted puede discernir entre la verdad y la mentira. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Entonces usted es como una persona vidente que empieza a ver lo que el otro no ve, y empieza a entender lo que el otro no entiende, y empieza a digerir lo que el otro no puede digerir. Entonces empieza usted a ver lo bueno y lo malo. Empieza usted a entender, y de repente una persona que no es su esposo le empieza a escribir un mensaje, y usted empieza a entender, y usted ya no contesta este mensaje, porque usted empieza a discernir entre lo bueno y lo malo. Usted empieza a caer en 20 y usted dice: esto no me lleva a nada bueno. Aparece una amiguita ahí que le dice: vámonos a un café, y usted empieza a decir: esta persona después del café me va a llevar a una cosa y después me va a llevar a la otra. Entonces usted empieza a discernir que ese café lo va a terminar en un lugar incorrecto. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Empieza a discernir qué me conviene y qué no me conviene, qué le ofende a Dios y qué no le ofende a Dios. Empieza a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Usted escuchaba las rancheras de Vicente antes. ¿Cuántos las escuchaban todavía? Unos hermanos que todavía las andan ahí. Escuchaban a un bigotudo llamado Joan. Usted termina el apellido, vamos a ver. Hay unas hermanas hasta se pusieron así como nerviosas. El que empieza a discernir lo bueno y lo malo dice: pregunto, ¿me conviene a mí Joan o me conviene a mí Dios? ¿Cuántos estamos despiertos en esta hora? O sea, ¿me conviene? ¿Es bueno o es malo? Empieza a discernir lo bueno y lo malo. Empieza a escuchar música, le llaman perreo cristiano. Es como que usted diga el diablo cristiano. ¿Cuántos le hallan la lógica a eso? Pero usted no puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque para usted es perreo cristiano. Y entonces ahora, dentro de la iglesia quiere bailar perreo cristiano, pero no puede discernir entre lo bueno y ¿qué? Dos dijimos, entre lo eterno y lo pasajero. Entonces ahora él puede discernir. Recuerdo que en mis etapas de difícil adolescencia, yo me hacía una pregunta. Yo miraba a mis padres entregados en la obra de Dios. Yo no entendía cómo una persona puede ser tan loca para las cosas de Dios. No lo entendía. Y no entendía cómo una persona puede ser tan desbocada, tan desbordante para hacer la voluntad de Dios. Porque no entendía y no podía discernir entre lo eterno y lo pasajero. Entonces, cuando el cristiano empieza a tener el discernimiento entre lo eterno y lo pasajero, no empieza a poner peros. Si hay que montarse un bus colgado y parecer sardina, el cristiano no viene como una sardina reclamando. El cristiano viene viendo la gloria de Dios. El cristiano viene las calles de oro, los mares de cristal. El cristiano viene viendo la gloria de Dios. El cristiano viene adorando al Rey. El cristiano viene agradecido porque Dios ha hecho algo maravilloso en su vida. Él va discerniendo y dice: esto que estoy haciendo es eterno. Entonces viene y dice, el cristiano ahora viene y está lavando la ropa. Y se le pasan horas, lava que lava y lava que lava, y el culto en su máximo esplendor. Y entonces él empieza a discernir
entre lo eterno y lo pasajero. Me voy a quedar haciendo tareas. Entonces él empieza a discernir entre lo eterno y lo pasajero. Me voy a quedar aquí con mis estudios, madrecitas alcahuetas. Empiezan a discernir, madres que se levantan, padres que se levantan y le dicen a sus hijos: déjese de cuentos y déjese de mamallitadas, venga a hacer su tarea, venga a hacer sus cosas en lo eterno, porque lo espiritual, porque lo eterno, esto es vida, esto es para la eternidad. Y sus estudios, querido hijo, querido cabezón, son pasajeras. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Empieza a discernir entre la verdad y la mentira. ¿A cuánto nos gusta que nos mientan? ¿Y por qué somos tan mentirosos, pues? A nadie le gusta que nos mientan, pero somos buenos para mentir. Y los cristianos son los más mentirosos, porque se ponen mantelina, le hacen así y le dicen: hermano, estaba enferma, profetizando enfermedad para su cuerpo, quiero decir. Pero el que discierne entre la verdad y la mentira, uno no dice nada. Uno solo sabe que le están mintiendo en la cara. Entonces viene el Nuevo Testamento y el Señor quiere dar un mensaje a su iglesia. Aparecen unos mentirosos y le llegan al apóstol y le dicen: he aquí, hemos vendido toda la heredad. Entonces le dijeron: ¿lo traes todo? Sí, Señor, si yo doy el diezmo todos los meses. Un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes sí, un mes sí, todo el tiempo soy fiel. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo, mentiroso? Y discernió la verdad entre la mentira. Cuando ahora el espiritual empieza a saber cuando ese hombre, esa persona, jovencitas, ¿cuántas jovencitas hay en esta hora? Cuando ese hombre le está hablando bonito al oído, cuando ese hombre lo que anda buscando es su carne, lo que ese hombre anda buscando es su virginidad, esa hija de Dios que no es natural, esa persona empieza a discernir que todo lo que le está diciendo es una falacia, es una mentira, es una promesa de un político, pero eso solamente lo tiene el espiritual. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. También tiene una perspectiva divina. Entonces dice: tiene la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, los problemas están a la orden del día. Quien esté aquí y me diga: hermano, yo no tengo problemas, entonces usted no es terrícola. Pero el punto es, no son los problemas. El punto es cómo vemos los problemas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén? El punto no son los problemas. El punto es cómo vemos, cuál es la cosmovisión del problema. Hay una frase que dice: los problemas son un regalo. Y entonces el cristiano, ahora que tiene el espiritual, tiene la mente de Cristo, entonces ahora él entiende la mente de Dios. Y la mente de Dios dice: todo lo que le pasa a un cristiano obra, ¿para qué? Para bien a los que le aman y le temen. Entonces el cristiano va caminando, lo asaltan en el camino y le quitan el celular. El cristiano viene y dice: gloria a Dios, yo ya era un adicto a esa red social. El cristiano va caminando y tiene un accidente, dice: de algo Dios me libró. El cristiano va caminando y olvida las llaves. La persona dice: gloria a Dios, algo Dios me está librando. Y el cristiano va caminando, van apareciendo los problemas. El cristiano dice: mi esposo me está siendo infiel, mi hijo me está siendo infiel. Entonces algo va a ser Dios ahí. Dios quiere glorificarse. Entonces el espiritual empieza a ver las cosas naturales con la mente de Dios en medio de los problemas. Entonces ahora no son problemas, ahora es Dios actuando por medio de los problemas. Ahí es diferente la cosa. Y dice: no es juzgado de nadie. Entonces,
En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, este espiritual que tiene ahora la mente de Cristo es una persona incomprensible. Es una persona que nadie lo puede juzgar. Tiene la perspectiva divina y tiene las motivaciones. Y entonces dice, esa persona no lo pueden entender. Y entonces viene y dice, nadie puede entenderlo. Y entonces aquel carnal y aquella persona quiere entender al espiritual y dice, no puedo entender. No puedo entender sus sacrificios, no puedo entender su vida devocional, no puedo entender cuáles son sus prioridades, no puedo entender cómo esa hermana vive todo el domingo en la iglesia, no puedo entender cómo esa hermana nunca deja de hacer las reuniones. Entonces el natural, entonces el espiritual empieza a mostrarse diferente y empezamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? 3, y viene el último. El cristiano carnal. ¿Quién es este? Leámoslo entonces en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como, ¿qué dice ahí? Como espirituales, sino como a qué, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué dice ahí? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice ahí? Celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, yo soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? El tercer tipo de ser humano, iglesia, es el cristiano carnal. Llevaba meses preguntándome, ¿quién es el cristiano carnal? Es como decir, es una combinación bien rara. Como que usted diga, un diablo evangélico. Es una combinación que uno dice, ¿qué es eso? Pan con queso. ¿Y quién es entonces el cristiano carnal? El cristiano carnal es un creyente. Es una persona que ha recibido la fe en su vida. Pero número 2, así como el hombre natural permite que su vieja naturaleza lo gobierne. Entonces el cristiano carnal, para entenderlo en buen español, es la siguiente. Es un híbrido en medio entre un ser espiritual y un ser natural. Entonces es una persona que vive en medio de dos mundos. Es una persona que está dentro de la iglesia. Es una persona que es creyente. Es una persona que canta coritos. Es una persona que viene a los cultos los días jueves. Es una persona que está dentro de las filas cristianas. Es una persona que llora. Es una persona que habla lenguas. Es una persona que se pone mantelina. Es una persona que tiene un uniforme. Es una persona que está dentro de las filas cristianas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Pero número 3, se comporta mundanamente. La pregunta aquí viene: ¿cómo podemos conocer a un carnal? Entonces,
vienen las tres descripciones. No sé si a usted le ha pasado que usted deja a sus hijos, los deja tranquilos, todo cada quien con su porción en la comida, y cuando usted regresa los encuentra peleando. Y usted dice, pero si les di a cada uno su porción, pero si cada uno tenía el mismo pedazo. Pero de repente usted encuentra un niño malcriado, loco, diciéndole, es que él me quitó, es que él no sé qué, es que él no sé cuánto. La característica de un carnal es que todo el tiempo vive de pleito en pleito, en pleito y en pleito. Ese solo vive peleando. Que le dieron, que no le dieron, que le asistieron, que no le asistieron. Él todo el tiempo. ¿Cuántas esposas hay en esta noche? Pocas, varias divorciadas. ¿Cuántas esposas han venido en esta noche? ¿Cuántos mensajes le manda usted a su esposo para controlarlo? Dijeron unas. Para conocer a una hermana cristiana carnal, usted tiene que ver métale la bayoneta de celos, inseguridad completa. Ahí no hay seguridad de lo que Dios le ha dado. Ahí todo el tiempo hay una ambigüedad. 3, disensiones y divisiones. Quiero decirle algo. Si usted está dentro de la iglesia y viene una persona a decirle vámonos para otra iglesia, esa persona no es una persona, no es un hombre natural. Esa persona es un cristiano carnal. Una persona que anda provocando divisiones, una persona que anda trayendo al otro, sonsacando al otro. Una persona que le anda diciendo vámonos a la otra iglesia, aquí es mejor, aquí cantan más bonito, aquí todo es más chulo. Quiero decirle que es una persona que está provocando divisiones, está mutilando el cuerpo de Cristo. Es una persona que está siendo gobernada por sus instintos carnales. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El carnal entonces no puede comer sólido y es un niño dentro de la iglesia. Ve a la persona que está a la par y pregúntele a Gugú, dígale, no le están quitando a usted los pañales, hermanito. Personas de 20 años, como dice el pastor, mamayitas, hembras completas, hombres viejos que fueron bolos, adúlteros, locos, y aquí son unas niñas, dice el pastor. Personas, hembras, niñas, bebés que no han crecido, que han vivido siendo dentro de la iglesia, son creyentes, están dentro del culto y viven todo el tiempo gobernado por sus carnes. El carnal entonces es un niño espiritual, no puede comer sólido. Y lo distinguimos por sus celos, por sus contiendas y por sus divisiones. Si usted, querido hermano, aparece un carnal, una persona que lo está dividiendo y está llevándolo a otro lado y le está diciendo una cosa, usted de una sola vez dígale, usted es un hermano carnal y yo con los carnales no me les acerco ni me meto. Así que gracias, muy amable, y usted se aparta porque es una persona que está dividiendo el cuerpo de Cristo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. El carnal no entiende, dice Pablo, las cosas porque para él son locura. Entonces el cristiano carnal es ese híbrido que no entiende cómo el hermano hace su reunión siempre. El cristiano carnal es la hermana y el hermano dentro de la iglesia que cierra su reunión. El cristiano carnal es el hermano de la iglesia que cuando hay culto le dice al otro, no vaya al culto, hermano.
El cristiano carnal es el que está todo el tiempo trabajando para que su carne gobierne en su mente, en su corazón y en sus entrañas. Y la última característica del carnal es gobernado por sus deseos carnales. Entonces Pablo a los corintios les habla y les dice: no puedo hablarles a ustedes como espirituales. En otras palabras, no les puedo hablar en inglés porque no entienden inglés. No les puedo hablar un idioma que ustedes no lo entienden, porque el carnal no entiende las cosas que son del espíritu. Pero el espíritu sí entiende las cosas que son del espíritu por el espíritu. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Ahora, finalmente, habiendo distinguido los tres grupos, la pregunta es la siguiente, antes que nos vayamos: ¿cuál de los tres es usted? ¿El natural, el espiritual o el carnal? Si usted es el natural, pues necesita arrepentimiento. Si usted es el carnal, pues necesita el mismo arrepentimiento que el natural. Pero si usted es espiritual, siga trabajando su espíritu para que su mente y su espíritu se siga ensanchando. Hay una consecuencia, hay tres consecuencias de los carnales. Número uno, que el carnal está dentro de la iglesia. Pasan 20 años dentro de la iglesia, pero hay un gran temor del apóstol Pablo que les dice: yo tengo miedo que al final ustedes se terminen desviando de la fe. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Lo tenemos todos? Pero temo que, como dice ahí, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que dice ahí, vuestros sentidos sean de alguna manera, que dice ahí, extraviados de la sincera fidelidad de Dios. La segunda consecuencia y el segundo peligro de los carnales es de que puedan adaptarse al mundo actual. Y por eso dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y la comunión con la luz y las tinieblas, y qué concordancia tiene Cristo con Belial. El tercer peligro de ser un cristiano carnal es que finalmente sean excluidos del reino de Dios. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tenemos todos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Finalmente, iglesia, los tres peligros de ser un cristiano carnal. El más triste de todos es de que termina siendo excluido del reino de Dios. Y a tal grado que finalmente hay muchos que ya están muertos espiritualmente. El destino del cristiano, del cristiano carnal es la muerte de él. Y se lo compruebo con la Biblia. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos, capítulo 8, versículo 13. ¿Lo tenemos todos? Romanos 8, 13 dice, ¿lo tenemos? Porque si vivís, ¿qué dice ahí? ¿Conforme a qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice?
viviréis. Iglesia, finalizamos diciendo lo siguiente. Primero, usted y yo nos tenemos que hacer una reflexiva pregunta en esta tarde. ¿Cuál de los tres seres humanos soy yo? ¿Soy el hombre natural? ¿Soy el hombre espiritual? ¿O soy el cristiano carnal? Quiera Dios que usted y yo en esta tarde podamos reflexionar y tomar decisiones en nuestras vidas. La pregunta es, hermano, ¿qué puedo hacer si soy un carnal? Pablo a los Efesios les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. La medicina, iglesia, es que si usted y yo somos cristianos carnales y queremos ser cristianos espirituales, ¿cuántos queremos ser cristianos espirituales en esta noche? Despójese del viejo hombre, crucifique su carne hoy, mañana y todos los días, para que podamos tener la mente, para que podamos entender, para que podamos discernir y para que podamos ser seres espirituales. Cierre sus ojos.